Hola, muy buenas a todas y a todos. Con este video vamos a comenzar a ver ciclos o bucles en Visual Basic. Soy Víctor Hinojosa, soy ayudante de cálculo numérico. ¿Qué es lo que vamos a ver en este práctico entonces? Primero vamos a entender qué son los ciclos o los bucles, para luego comenzar a estudiar los ciclos en sí mismos, en los cuales podemos encontrar el ciclo for next, el ciclo do while y el ciclo do until. Vamos a estudiar en detalle cada uno de estos ciclos, cómo funcionan y cómo es que estos se escriben en Visual Basic. Luego vamos a continuar con el estudio de ciclos anidados, es decir, un ciclo dentro del otro, para luego terminar con unos ejercicios. Pero primero, antes de entrar de lleno con el estudio de los ciclos, vamos a reforzar un conocimiento que ya vimos de manera superficial anteriormente. Este corresponde a los tipos de variable. Como vimos antes, una variable se tiene que declarar en el programa con el texto que podemos ver en esta imagen. Es decir, tenemos que decir dim. Dim es una forma de Visual Basic para decir variable. Nombre de la variable, el nombre que nosotros queramos asignarle. As, tipo de variable. Aquí tenemos que escribir de qué tipo va a ser la variable que vamos a utilizar. Dentro de estas variables se encuentran los números enteros, que en inglés y en Visual Basic se escribe como integer. La otra información que nosotros podemos ver en la tabla corresponden a datos técnicos de estas variables que, para fines prácticos, para su utilización, no es tan importante manejarlos a cabalidad. Sin embargo, es muy útil conocerlos porque muchas veces pueden surgir errores en el código asociados a estos valores. Bien, entonces tenemos la variable de números enteros que corresponden a los integer. Existen las variables enteros largos que son llamados long. ¿Cuál es la diferencia con la variable enteros? Es que los enteros largos son números enteros mayores, un rango más amplio. En cambio, los enteros integer por sí solos son números más pequeños. Aquí podemos ver en rango de valores cuáles son los valores que puede aceptar este tipo de variable. En este caso, el integer acepta desde un número aproximado a 32.000 negativo hasta 32.000 positivo. O también para versiones más avanzadas de Visual Basic, un número mayor que corresponde a 2 millones aproximadamente, menos 2 millones a 2 millones. En cambio, el número entero largo, long, es un número mucho más grande que en versiones antiguas. Podemos ver ese número que es mucho más grande que en 32.000. Y en las versiones más modernas ya tenemos un número con valores de magnitud mucho más elevada, cercanos a 10 elevado a 18. Eso es un número muy grande. Bueno, también tenemos las variables single, que corresponden a números decimales simples, es decir, como podemos ver en las observaciones, hasta 6 decimales o más, según la versión. Es decir, mientras más moderna sea la versión de Visual Basic, más decimales va a aceptar. Tenemos los decimales double, que corresponden también a números decimales que aceptan más decimales, es decir, más números después de la coma. Como podemos ver aquí, hasta 14 decimales o más según versión. Esta variable es muy importante. El boolean, es una variable que solamente puede valer verdadero o falso. Se utiliza para determinar cuando ciertas condiciones son verdaderas o son falsas. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un condicional en los cuales nosotros digamos si una variable b es igual a 2, entonces yo voy a definir otra variable que va a ser spar, por ejemplo. Entonces spar igual true, o sea que spar es verdaderamente. Posteriormente se encuentran las variables string,
que son cadenas de texto. Nosotros ahí podemos ingresar tanto letras como números. Por eso, a eso se refiere alfanumérica. Pero string es una cadena de texto y nosotros tenemos que escribirla entre comillas. Y la variable variant, que admite distintos tipos de variables, como números, enteros, decimales o texto. Esta se suele utilizar cuando no sabemos con anterioridad cuál va a ser el tipo de variable que nosotros vamos a utilizar de manera posterior. También sirve para solucionar ciertos errores. Por ejemplo, hay veces que salen errores desconocidos y cuando nosotros cambiamos el nombre de las variables, el tipo de variables a variant, se suelen solucionar errores desconocidos que no podemos encontrar. Bien, entonces, ya en conocimiento de eso, vamos a entender ahora qué son los bucles. Bueno, como podemos ver aquí en el texto, los bucles son una de las herramientas más poderosas de la programación y que tienen un uso ya universal prácticamente en todos los programas y lenguajes. ¿Por qué es una herramienta tan poderosa? Porque permite realizar tareas repetitivas múltiples veces solamente con un par de líneas de códigos. Por ejemplo, pensemos en una planilla Excel. Si nosotros queremos escribir el número 1, solamente el número 1, en todas las celdas, desde la fila 1 hasta la 1000, nosotros podemos escribir 1 a 1 en el código. Celda 1,1 va a ser 1, celda 1,2, 1, celda 1,3 y así. En cambio, eso tomaría un proceso muy largo y prácticamente imposible. Entonces, lo que nosotros utilizamos son los ciclos. Los ciclos nos permiten escribir en tan solo 3 líneas de código, en este caso, realizar esta tarea de forma automática. Eso lo hace extremadamente poderoso para el manejo de datos, para el cálculo complejo y, como ustedes ya podrán deducir, lo que están haciendo en este minuto con el profesor en la parte teórica, en la planilla Excel, esto lo pueden hacer automáticamente en Visual Basic. A continuación vamos a continuar comprendiendo cada ciclo en detalle, pero para eso vamos a dar pausa a este video y vamos a seguir con una segunda parte. Muchas gracias.